Muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradeciendo su presencia. Y pues hoy viernes damos inicio a la Mañanera del Pueblo. Siéntense, por favor. En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, para dar continuidad a este ejercicio de comunicación y mantener informada a la población sobre las acciones más relevantes del Gobierno federal. Como ustedes saben, la presidenta de México viajó ayer por la noche a Barcelona, España, a donde estará llegando el día de hoy, viernes, con el propósito de participar el sábado en la cuarta cumbre de defensa de la democracia, una iniciativa lanzada en el marco de la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2024. La titular del Ejecutivo asiste a este evento a invitación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y se efectuará en la FIRA de Barcelona, España. La cumbre reúne a líderes de más de 20 países, entre ellos el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, entre otros mandatarios y presidentes, jefes de Estado. Como es debido, previamente aquí en la Ciudad de México se envió a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, a la senadora Laura Itzel Castillo, la comunicación correspondiente para informar de la salida de la presidenta de Territorio Nacional de ayer al día 19 de abril. Y como la propia presidenta lo anunció, el mensaje que llevará a este encuentro internacional es un mensaje de paz y enfatizará uno de los principios rectores de la Cuarta Transformación, que es por el bien de todos, primero los pobres. Además de su participación en la cumbre, la presidenta tendrá un encuentro bilateral con el presidente español, así como con otros mandatarios y jefes de Estado. Concluidas las exposiciones, responderemos las preguntas que se planteen y hoy decirles que tenemos como invitadas a la maestra Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, también a la licenciada Karina Luján, directora general del Instituto Nacional del Derecho de Autor, el INDAUTOR. También está la maestra Daniela Alatorre Bernard. Ella es directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE. Ellas estarán abordando el tema de la aprobación de la iniciativa de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, así como la reforma a la Ley Federal de Trabajo y la Ley Federal de Derecho de Autor. También el invitado es el maestro Bulmaro Juárez Sánchez, divulgador de lenguas indígenas, y pues estará con la gustada sección Suave Patria. Así que estamos el día de hoy aquí en la representación de la presidenta, atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, secretaria. Con su permiso, muy buenos días a todas y a todos. Hoy estoy con mis compañeras Karina Luján de INDAUTOR, Daniela Alatorre, directora del IMCINE, porque queremos presentarles dos grandes noticias, que son la aprobación de una ley de cine y reformas a la ley de INDAUTOR, que parten de una misma visión del Gobierno de México, de una política cultural, que es fortalecer al sector cultural y proteger los derechos de quienes trabajan con la voz y con la imagen.
Estas leyes fueron aprobadas el día miércoles y hoy queremos presentar pues en qué consisten, cuáles van a ser estos beneficios para la comunidad, para la industria, para el sector cultural, y agradecer porque la ley, la primera que voy a presentar, que es la Ley del Cine y el Audiovisual, es una actualización después de 30 años, que fue una ley impulsada por muchas comunidades culturales, muchos funcionarios. Es una ley que se ha trabajado desde hace muchísimo tiempo y que nos tocó en el segundo piso de la transformación dar luz a esta Ley Federal de Cine y el Audiovisual. Esta ley, como su nombre lo indica, es Ley Federal de Cine y incluye el audiovisual. A diferencia de la ley anterior de hace 30 años, solamente era Ley Federal de Cinematografía. Y de inicio pues se concebía al cine como película. De película hablamos del formato que es esta película, que ahorita Daniela nos explicará de manera mucho más interesante y profunda, pero estamos hablando que hoy el cine tiene un ecosistema mucho más complejo. Hoy el cine se filma con distintos soportes, también digitales. Hoy el cine circula no solamente en las salas de cine, circula también en las plataformas, en los dispositivos, y hoy el cine pues tiene una implicación a nivel internacional desde otro frente que tiene que ver justamente con esta producción y las distintas cadenas de producción. Hoy más que nunca el cine se hace en distintas partes, es decir, se puede filmar en un lugar, los efectos especiales se hacen en otra parte del mundo y el término de la postproducción en otra. Entonces es una cadena que va pasando en distintos países y que necesitaba una actualización de la ley, pero sobre todo hacer una ley basada en derechos culturales y no pensada únicamente en el mercado como la ley anterior, sino que esta, y ahorita lo voy a explicar, incluye pues el derecho del público, el fomento a la equidad, no solamente en el acceso a los incentivos, sino también en las pantallas y en el fortalecimiento de cada uno de los sectores, que son los que vamos a explicar ahorita. Los sectores en el cine no solamente son los que producen, también implica quienes circulan y exhiben y también incluyen al público que consume. Entonces, esta ley tiene un marco mucho más amplio, basado en derechos culturales, y voy a explicar ya muy breve en qué y cuáles son esos cambios sustanciales y por cuál es una gran noticia para el sector cultural. Por principio, como mencioné, no mira solamente a las salas, sino el ecosistema cultural completo, lo digital y también las plataformas. También cambia el enfoque, centrado en el público, porque ahora lo importante es que las comunidades puedan participar, acceder y contribuir en la vida cinematográfica audiovisual. Después me gustaría que Daniel explique exactamente cómo es esa gobernanza, cómo estamos trabajando con las comunidades, cómo se acceden a los incentivos para que justamente se descentralicen los apoyos, lleguen a muchos otros estados y se incluya una pluralidad de visiones como es nuestro país, un país pluricultural, y que no sea únicamente la visión de unos, sino que existe el derecho a narrarse a sí mismos. Esta ley enfatiza el derecho y tiene una atención prioritaria en infancias, juventudes y grupos en situación de vulnerabilidad, y también cambia la arquitectura del fomento. Este es uno de los puntos centrales que fue una lucha de la comunidad cinematográfica y que concluye en esta ley. Si se consolida, se cristaliza desde un lugar muy propositivo, porque la presidenta autorizó que el fomento al cine, además de que se garantiza por el Estado como un derecho cultural, va a tener un incremento progresivo, dependiendo evidentemente de la disponibilidad, pero que está marcando pues el interés y la relevancia de una industria, de las distintas comunidades y de la importancia del cine como una herramienta también de soberanía nacional, que significa
que nosotros tengamos narrativas propias que hablen de nuestros contextos culturales y que no necesitemos o que tengamos la disponibilidad de más narrativas y de no consumir únicamente pues las producciones internacionales, donde quizá hay muchas muy interesantes, pero que no necesariamente apelan ni hablan de nuestro contexto cultural. Eso es muy importante. Esto sirve justamente para garantizar la presencia del cine real mexicano en mejores condiciones de circulación, porque además, algo que es también muy importante, es que se mantiene el 10% de exhibición en salas, algo que ya venía en la ley pasada, pero que ahora se aumenta para el cine mexicano y se amplía de 7 a 14 días el periodo mínimo en cartelera, y se estará supervisando de manera semestral para que la exhibición del cine nacional pues tenga mayor presencia y pueda tener mayor competitividad frente a las grandes industrias. Esto también es una ganancia de la comunidad en coordinación, porque además hay que decirlo, en una coordinación con todas las cadenas y el ecosistema audiovisual que están apostando por el cine mexicano. Esto también incorpora medidas concretas de inclusión para el público, como subtitulaje adaptado, audiodescripción, y esto garantiza el acceso cultural sin barreras. Y otro tema central, el primero es el fomento, que se garantiza desde el Estado de manera progresiva; el segundo, la exhibición con mayor día y mayor presencia; y el tercero es el fortalecimiento de la memoria audiovisual del país, al consolidar obligaciones de conservación, restauración, digitalización y difusión del acervo. ¿Qué significa esto? Que estamos construyendo una memoria del patrimonio audiovisual. Todo lo que se filme en México, todo lo que corresponda a nuestras tradiciones, a todo lo que se hable de nuestro país, se consolida en un acervo que va a estar al frente de la Cineteca Nacional. Anteriormente, se filmaba mucho, pero no necesariamente había un archivo. Entonces, muchos directores para regresar a su película tenían que buscarla, pedir permiso. Más allá del tema de los permisos de exhibición, va a haber una consolidación y un acervo que va a hablar de toda la memoria audiovisual de nuestro país, de nuestras creadoras, de nuestros creadores. La segunda es la reforma a la Ley de Derecho de Autor y Ley Federal del Trabajo. No sé si ustedes recuerdan que en algún momento los artistas de doblaje, que además los intérpretes y los artistas de doblaje en México son de los mejores del mundo, se manifestaron y pidieron que hubiera un apoyo del gobierno para proteger su trabajo frente al uso indebido de la inteligencia artificial o frente a quienes hacían uso de su trabajo sin remuneración justa. Nos reunimos con la comunidad, con la consejería, con las plataformas, con todo el ecosistema, y se atiende el problema actual, que es uno de los más importantes, y ustedes lo conocen, que es la inteligencia artificial, que difícilmente se ha regulado en el mundo porque es algo que va mutando y que implica mucha complejidad, pero que en esto sería una de las primeras que regulamos en el campo de la cultura, que es el uso de inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas para reproducir o utilizar la voz y la imagen de personas intérpretes sin consentimiento. Pasaba que se usaba la voz, se reproducía eternamente, no había remuneración justa, aparecían sus voces modificadas con inteligencia artificial, nadie les avisaba, y esto es para proteger justamente a los artistas intérpretes. Con esto, ¿en qué cambia? Gracias a esta reforma, pues se reconoce con mayor claridad la voz, la imagen como parte del trabajo artístico y de la identidad profesional. Se establece que cualquier uso mediante herramientas tecnológicas requiere de autorización expresa e informada y condiciones contractuales claras. Esto suena quizá muy obvio, pero no era así. Entonces es algo que es muy, muy importante. Y también se fortalecen los mecanismos para evitar la suplantación o el uso no autorizado. Esto sirve, insisto, para proteger la fuente de trabajo de intérpretes, actores y voces profesionales,
para evitar que la tecnología sustituya de forma indebida la labor humana. Si bien la inteligencia artificial en algunos campos puede ser muy benéfica, muy beneficiosa, en el campo cultural tenemos que ser muy cuidadosos para que no sustituya o para que no suplante el trabajo de los artistas. Y para darle, por supuesto, certeza jurídica a un terreno donde la innovación en algún momento avanzó mucho más rápido que la legislación, pues bueno, nos estamos poniendo al corriente con esta iniciativa que ahora ya se aprobó y que da derechos a los trabajadores en el tema de voz y tal. También se establece que la tecnología sí, quizá puede avanzar, pero no a costa de los derechos y el trabajo de quienes crean, y distingue, algo que también es muy importante, distingue la suplantación indebida y los usos legítimos como la parodia y la sátira. Esto es muy importante porque la libertad de expresión en este país pues es fundamental, y tenían reserva en algunos casos de pensar que por no tener el uso expreso ya no se pudiera hacer sátira o parodia. Esto no tiene nada que ver, son cosas distintas. Por supuesto que está permitido porque no se está haciendo uso, no se está tratando de equiparar exactamente la voz de los artistas, sino de hacer una sátira o de hacer una parodia, que es parte también de la crítica y de la disidencia que es legal en nuestro país. Estas dos aprobaciones son fundamentales, como mencioné, actualiza las normativas, nos ponemos al corriente también con los avances tecnológicos y protegemos a los artistas. Eso es cuanto en relación a la aprobación, secretaria, y también están mis compañeras ahorita para que nos hagan preguntas y podamos profundizar y les podamos dar más información. Y solo recordar que el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, que presentamos con la presidenta y que lleva ya varias semanas, donde estamos trabajando con los distintos estados y vamos a atender a más de 7 millones de jóvenes como parte de atención a las causas, como el derecho a la cultura, a la participación. Vamos a tener el día de mañana en Veracruz un concierto masivo con un artista de música electrónica, porque nos basamos en lo que nos van pidiendo las comunidades, en un festival que estamos haciendo en colaboración con ellos, con el Estado, agradecerle a la gobernadora, a la secretaria de Cultura, el Festival Puerto Sonoro, en la macroplaza del Malecón de Veracruz, y vamos a tener muchas propuestas, empezando por talento local. ¿Qué quiere decir? Que hay artistas, DJs locales, también hay sonideros, hay muchos artistas de la propia comunidad de Veracruz y del propio país, y también un artista internacional que se llama Martin Garrix, que comparte cartel con el Jarocho Selector o talento como Exodia, Tadeo Fernández, Jessica, Sonido Famoso, y toda esta diversidad de géneros pues permite la convocatoria a un encuentro para jóvenes, para las familias, acceso gratuito, así que nos vemos mañana en Veracruz, inicia a partir de las 4 de la tarde y estaremos ahí en una gran fiesta. También estarán los Ángeles Azules este fin de semana en Cancún, que se suma al Circuito de Paz, y me gustaría ir a un video, Belmont, si puedes, con Veracruz, para que se animen, allá nos vemos. Muchas gracias. Es cuanto, gracias. Muy buenos anuncios por parte de la Secretaria de Cultura, nuestra compañera. Adelante, por favor, con sus preguntas. Estamos hoy aquí con la maestra Claudia Curiel y pues vamos a dar paso a sus planteamientos. Adelante, por favor.